Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy, gente? Hoy os traigo un mapa de todos y cada uno de los héroes de Marvel Champions. Bueno, ya sabéis, los que estaréis viendo los vídeos con continuidad que me faltan de todos los que han salido, Thor y Doctor Extraño, aún así los comentaremos, ¿vale? Y es como un mapa de todos los héroes, ¿no? De qué rol le va mejor a cada héroe y vamos a un poco analizar cada uno de ellos, vamos a ir pasando por cada uno de ellos y vamos a ir viendo en este vídeo que va a servir como una especie de segunda parte y de mejora del vídeo de la semana pasada, ¿vale? Antes de nada, voy a hacer aquí mención a mis panitas que me dijeron, no, pero ¿cómo dices que Overwatch o WoW es un MOBA? No, a ver, me explico, porque a veces es normal que hablo tan rápido que mi cabeza va más rápido que mis palabras y entonces al final hay cosas que no quedan del todo claras, ¿vale? Me refiero a los MOBA. Bueno, pues ya os doy allí la definición porque creo que es la que mejor encaja, ¿no? Y pues eso sería el LOL o sería pues otros juegos como el Heroes of the Storm o el... creo que se llamaba así, ¿no? El juego de Blizzard, que era un MOBA. Y luego también estaba el Dota, creo, Dota 2. Y todo esto nace del Warcraft, que era el juego de Blizzard, de ahí salió un mod, de ahí salió el League of Legends, bueno, toda esa historia que de eso no voy a hablar, ¿vale? Me refería más bien a los MOBA por la definición que tienen y que encaja muy bien dentro de esto, pero luego hay otros juegos como el WoW o como el Overwatch, que es un hero shooter y otras cosas que no es específicamente un MOBA, pero que también juegan, al igual que en los MOBA, con la idea de roles. Vale, y hay más juegos, no solo esos, que obviamente juegan con la idea de roles. Y nosotros captábamos esa idea del juego con roles para el Marvel Champions, ¿vale? Bueno, pues una vez explicado esto, vamos a ir uno por uno qué rol le encaja mejor a cada héroe y por qué, ¿vale? Vamos a hacer un análisis, obviamente todo esto nunca es del todo, digamos, estático. Ya os lo dije que hay cierta fluidez, pero bueno, dentro de cada uno veremos que más o menos hay un rol ideal para cada uno de los héroes, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por uno de los más claros, o bueno, pues la verdad es que no es muy claro porque Capitán América es tan bueno que te vale para cualquier cosa. Pero, ¿por qué Capitán América lo pongo en un buen rol para el tanque? ¿O por qué creo que es su rol ideal? Primero, porque se puede preparar, entonces una vez pasada la fase del villano, él se puede preparar por sí mismo. Luego tiene, obviamente, el escudo que le va a dar más 3 de defensa y más 1 de represalia, o sea que es buenísimo. Bloqueo con escudo, que es parecido a la voltereta hacia atrás de Spider-Man, ¿no? Que cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, agotas el escudo, evitas todo ese daño. El escudo siempre lo vas a tener preparado, porque para usarlo no lo necesitas agotar. Entonces tenemos dos copias de esto. Aún tenemos otra de estas que a malas, si fueses a morir tú o uno de tus compañeros, puedes protegerlo y cuando el Capitán América va a ser derrotado, en vez de eso, su medidor de vida se fija en uno y luego descartas esta carta, o sea que no caería derrotado. Y luego además tiene tres copias de golpe heroico, que obviamente es un evento de ataque, no está centrado en la defensa, pero lo que hace es que si lo has pagado de la manera que te piden, con recurso de fuerza, aturdes a un enemigo. Entonces al final estás evitando un ataque, ¿no? Entonces de algún modo sigue teniendo esa capacidad Capitán América de seguir defendiendo, ¿no? Y bueno, luego aplica bastante daño, es bastante bueno interviniendo, también es un 2-2-2, o sea que como sabéis, como os dije en el anterior vídeo, un 2-2-2 siempre va a ser bueno para flexear, pero bueno, Capitán América es muy buen tanque, ¿vale? Además de cada uno de los héroes, os voy a traer unas cartas clave para cada uno de los roles que os pueden servir un poco de guía, ¿vale? Yo os recomendaría que un poco sacaseis captura de esto para teneros el mapa hecho mental, aunque faltan héroes porque no me caben, porque son un porrón, ¿vale? Aquí tendríamos a Hulk. Bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? Y por aquí en los flex hay bastantes también, entonces son todos estos, pero me quedan por aquí Nebula, que no se ve, esperad. Vamos a hacerlo para que incluso pudieseis sacar una captura de esto y tener a todos, ¿vale? Nebula sería otro flex, vendría por aquí creo que no me está comiendo ninguno a la cámara, todos estos se ven, estos son cartas clave que iremos viendo y por aquí vamos a poner a Hulk, ¿vale? Entonces, si le queréis sacar una captura a esta imagen, y estos son cartas clave de los off-tank, que también vamos a ver, le sacáis una captura y más o menos tenéis el recorrido de qué es el mejor rol para cada héroe. Vale, vamos con Groot. ¿Por qué Groot es muy buen tanque? Primero, porque es el héroe con más vida realmente, porque solo tiene 10 de vida, pero como sabéis, Groot se puede ir a... puede sumar contadores de crecimiento que lo que hacen es evitarle daño, ¿vale? Entonces, cuando recibe daño, lo que le sucede a Groot es que en vez de quitarle vida, lo que le quitamos son contadores y se puede ir a un máximo de 10. Entonces, 10 contadores más 10 de vida se puede ir a 20 de vida. Es una barbaridad. Pero es que luego además Groot tiene, bueno, para colocar contadores,
que viene a ser una manera de engañosa, ¿vale? Porque los contadores no solo valen para la vida, pero es una manera de sumarse vida, además roba carta. La gran diferencia con Groot con respecto a Capitán América es que Groot es un tipo muy lento, ¿vale? Es una baraja lenta, la de Groot, tiene que colocar las mejoras en mesa. Mientras no tiene las mejoras, no es tan útil. Entonces, Capitán América sí que es más inmediato, ¿no? Porque además ya parte desde el primer momento, por la preparación de Steve Rogers, ya desde el primer momento tiene el escudo. Entonces, va a poder defender de una manera más inmediata. La diferencia con Groot es que Groot necesita bajar mejoras como lianas lacerantes. Después de que Groot use un atributo básico, quítale 2 contadores y agota las lianas lacerantes. Prepara a Groot. Esto es buenísimo porque es un atributo básico. Puedes defender a un compañero, agotas las lianas, te enderezas, te defiendes a ti mismo, ¿vale? Y pues yo que sé, luego veremos otras cartas que están aquí que aún te pueden servir para prepararte, que también son buenas para Capitán América, ¿no? Para seguir defendiendo lo que sea. Luego cuando defiendas contra un ataque le das más 3 de defensa, con un contador se puede ir a más 6 de defensa, ¿vale? Una auténtica barbaridad, el tipo que mejor defiende de todo el juego. Tiene lo mismo para sumarse ataque, para sumarse intervención. Y luego tiene cartas como Somos Groot, que me parecen muy buena, porque quita hasta 4 contadores de crecimiento de Groot, elige ese mismo número de personajes amigos, dale una carta estado duro. O sea que de algún modo Groot puede llegar a protegernos sin necesidad de defendernos. ¿Vale? Puede ponernos un estado duro a todo el mundo y ala, venga, este turno no vamos a comer daño, ¿vale? Porque tenemos todos estado. Luego tiene cartas para irse sumando los contadores e ir jugando con eso, ¿vale? Entonces me parece muy buen tanque. Bien, luego específicamente cartas de tanque. Podemos tener primero el aguante, porque nos va a dar más 3 de vida, que está muy bien. Por cierto, me acaban de corregir. Ahora mismo acabo de contestar, justo antes de ponerme a grabar, uno en el que me decían, oye, que has aplicado mal el aguante en Capitana Marvel. Gracias por esos comentarios, la verdad. A veces no me doy cuenta, ¿vale? O sea, además Capitana Marvel, como veis, es una partida tan loca en la que mezclo contadores de daño más los diales de vida para el archienemigo y tal cual, que muchas veces se te puede ir la pinza y no te das cuenta, ¿vale? De que lo estás aplicando mal. Pero bueno, la verdad, yo muchas gracias. Siempre que me estéis comentando esas cosas, yo lo agradezco. Primero, porque me doy cuenta que estáis atentos al vídeo, que además siempre va sumado normalmente un comentario positivo de, oye, sigue así, o mejora esto aquí, o tal y cual, y no sé, o me gustó mucho la idea, tal. Entonces, Juan, muchas gracias por comentarme estas cosas y nada, pues poco a poco, a base de seguir dándole horas al juego, pues iremos mejorando incluso en ese tipo de escenarios que son tan locos, ¿no? Que estamos poniendo un archienemigo como villano principal. Y nada, bueno, el aguante va muy bien, más 3 de vida. Siempre te va a ir muy bien poner un aguante en un tanque, porque vas a poder seguir tanqueando daño, nunca mejor dicho, ¿vale? Contragolpe, esta es una carta que puede ir muy bien para un off-tank también, porque los off-tank, como vamos a ver, son gente que pega muy fuerte y el contragolpe dice, después de que tu héroe defienda contra un ataque enemigo, inflige tanto daño a ese enemigo como el ataque. Entonces, si a un off-tank lo decides llevar con protección, un contragolpe pues es muy buena idea. Tampoco va mal para un tanque. Vale, lo que sucede es que estos dos hombrecillos pues tampoco tienen tanto ataque, aunque bueno, siempre puedes sumarle. Obviamente, por cierto, que se me olvida, el aspecto que mejor va para un tanque es protección, ¿vale? Otra carta clave puede ser ni un paso atrás. Cuando defiendas contra un ataque recibes más 2 a defensa. Si el ataque no te inflige daño, aturdes al enemigo. Entonces, pues te puedes defender, ganas más 2 en defensa, esta gente ya tiene muy buena defensa, no te va a hacer daño, lo aturdes, entonces cuando va a querer atacar al siguiente compañero, pues no puede. Otro, bueno, esto también lo podéis jugar en solo, obviamente, ¿eh? Son cartas que tú te puedes hacer un tanque para... Tendrás que llevar alguna pieza, alguna carta clave que te dé un poco más de versatilidad, porque no puedes especializarte solo en un modo, pero bueno, realmente valen obviamente para los héroes de los que estamos hablando, en solo también. Cuando tu héroe defiende contra un ataque recibes más 2 a defensa, este se iría a más 5, este tendría represalia además, si no sufres daño preparas a tu héroe y el indómito, que después de que defiendas descarta indómito, preparas a tu héroe. Al final son un montón de cartas que te sirven para prepararte y que o que te van a dar más vida o que van a aturdir al villano y van a impedir que siga atacando, ¿no? Y después de que este es un buen aliado para tanquear daño también, ¿vale? Lo que sucede es que solo lo puedes llevar si eres guardián y dice que después de que Groot defienda contra un ataque, cúrale 2 de daño. Entonces, pues Groot también es un buen aliado para tanquear daño.
Bien, entonces ahora Iron Man. Vamos con Iron Man. Empezamos ahora a abandonar un poco la zona de tanque para irnos al off-tank. ¿Qué sucede con Iron Man? Bueno, os lo expliqué un poco en el anterior vídeo. Iron Man es una persona muy peculiar, un personaje muy peculiar, porque al principio casi empieza como alter ego aquí. El aspecto que mejor le va sería justicia o tal vez liderazgo. Entonces empieza un poco, pues yo qué sé, tratando de controlar la amenaza, pero además no se puede cambiar. Normalmente el primer turno lo pasa como Tony Stark, porque si no, no tienes mano, solo tienes uno de mano con Iron Man, más las mejoras que te va sumando. Pero a lo largo que va pasando el tiempo, pues en el midgame se posiciona casi como un tipo DPS flex, diría, porque además tiene más intervención que ataque. Depende también las mejoras que le toquen. Si le toca el reactor arc que lo prepara, puede estar interviniendo de 4 cada turno, pues interesante, pero si le tocan las mejoras de los guanteletes, lo que va a hacer es centrarse en hacer daño, ¿vale? Entonces sí que podría ser un DPS más flex, pero luego es que recibe, por ejemplo, la armadura Mark V que se va a más 6 de vida, ¿vale? Entonces 9 más 6 son 15. Se va a 15 de vida y con eso te puedes posicionar como un off-tank bastante bueno, que pueda comer daño, que no le perjudique tanto el comerse daño, pero es que además puedes estar pegando súper fuerte, porque luego, pues como veis, ¿no? Esta sí que quita amenaza, pero luego esto hace daño, esto lo prepara, esto lo que le va a dar es el rasgo aéreo sin más, pero el rasgo aéreo le sirve para hacer más daño, Esto es un apoyo de recurso, esto es un aliado sin más, esto es otro apoyo sin más, pero daño, daño. Entonces al final tiene más cartas de hacer daño, no centrarse en hacerse daño, aunque él tiene más intervención que ataque. Pero bueno, es eso, ¿no? Es un caso muy peculiar el caso de Iron Man. Luego tenemos por aquí al señor Hulk, porque a Hulk lo posiciono más como un off-tank, más casi tirando a DPS, porque básicamente Hulk primero no tiene la mano que podrían tener Capitán América o Groot, ¿vale? Tiene muchas dificultades, más que nada por su interrupción obligada, que nos dice que descarcemos nuestra mano al final de cada turno. Entonces no podemos tener ningún tipo de, digamos, planificación a largo plazo. Es todo dependiendo de lo que nos vayamos a robar. Y prácticamente todas las cartas de Hulk, como sabemos, es de hacer daño, ¿no? Y además tiene dos copias de Hulk aplasta que recibes más 10 para un ataque. Entonces lo que va a hacer Hulk básicamente es carrilear daño como un loco, ¿no? Lo bueno que tiene Hulk, que tiene el objeto inamovible, que recibe más 4 de vida y gana represalia. Entonces, 18 más 4 se ponen 22 de vida, se pone incluso aún más que Groot de vida. Con todos los contadores, Groot se iría a 10 más 10 y este hombre se va a 22, ¿vale? Aún tendría más vida que Groot y gana represalia. Entonces, ¿qué sucede? Que es un tío que puede tanquear muchísimo daño. O sea, tú le puedes pegar que hasta que le quites los 22 de vida te vas a poner loco. Entonces es un tipo que va a hacer muchísimo daño, pero que no os va a poder ayudar en un control de mesa, ¿no? Que un poco los tanques tienen esa capacidad de decisión que a lo mejor le falta a Hulk, ¿no? Que no solo van a poder defender, sino que además pueden hacer más cosas. Este hombre lo que va a hacer es atacar como un loco y a lo mejor comerse daño en un momento dado. Luego vamos con Hulka, que Hulka es un poquito más versátil, que Hulk tiene más capacidad de decisión, podría ser un buen tanque también. Lo que sucede es que ya no tiene tanta vida, tiene 15, y además el problema de Hulka es que va a jugar con el hecho de comerse daño ella misma para poder infligir daño, ¿no? Agota furia concentrada, sufres un daño, robas una carta, sufres un daño, robas una carta. Inflige X de daño a un enemigo, X es la cantidad de daño que tienes acumulado, ¿no? Ella misma ya juega a comerse daño per se, para luego poder hacer el daño, ¿no? Y bueno, prepara Hulka, prepara Hulka, prepara Hulka. Y todo es daño, 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 ¿vale? Menos alguna carta que tiene de intervención ahora al final, casi todo es daño. 3 de daño, además, cuando se da la vuelta, infliges daño. O sea, al final Hulka es todo pegar muchísimo, ¿vale? Hasta llegar un momento de poder hacer un ataque de 15, que junto con Hulk creo que son los ataques más fuertes, ¿no? Porque Hulk, bueno, puede empezar a sumar daño también a su ataque y puede ponerse en más de 15 a lo mejor, pero bueno, ya veis, ¿no? Unos ataques muy brutos, al final los Gamma comparten muchas cosas en común y son muy buenos off-tank. Luego vendría Drax, que Drax le pasa un poco lo mismo que a Hulka, pero aún tiene menos vida, tiene 14, tiene a su propio healer, su propio support integrado en su baraja, que es Mantis, que agotas a Mantis, le infliges un daño, curas de 3 a un superhéroe. Entonces, esa misma bueno, estrategia, sinergia de la que os hablaba yo, de que cuando juguéis en multi os traigáis a, pues por ejemplo, a un tanque y a un support que pueda estar curando ese tanque, vale, pues esa misma sinergia ya la tiene Drax integrada.
Vale, eso está muy bien. ¿Qué sucede? Que al final Drax juega mucho con que el villano le ataca, con que dependiendo de los contadores de venganza que tiene por los ataques que le han hecho, pues hace más daño o no. Entonces, él mismo ya se come muchos ataques, ¿no? Y no tiene tanta vida como para ponerse a defender a otros, yo creo. Y sí que todas sus cartas van a atacar, a atacar, a atacar, a atacar. Entonces, de algún modo, sí que tiene una carta parecida a la de Capitán América, que cuando Drax va a ser derrotado, en vez de eso, lo fijas en 4 su vida, lo pones en alter ego y retiras esta carta del juego. Entonces, es como el casco de Capitán América, ¿no? No podría derrotarlo y tiene esa opción de poder salvar a alguien o salvarse a sí mismo en un momento dado, pero me da la sensación de que es un poco más DPS que tanque, ¿no? Luego tenemos a Capitana Marvel, que Capitana Marvel la voy trayendo ya hacia el lado flex, ¿vale? Porque es una heroína que es súper versátil. Si os dais cuenta, tiene 3 copias de radio fotónico y meten daño, pero luego tiene, ¿dónde están? Los evitar las crisis, 3 copias también, que lo que quitan son amenaza. Entonces es bastante versátil, pero es una persona que puede carrilear con un montón de daño por los canalizar energía, ¿vale? Empiezas a meterle contadores de energía al canalizar energía y al final acabas pegando de 10 mínimo solo por esta carta. Entonces es una auténtica barbaridad, ¿no? Además tiene los absorción de energía, bueno, tiene un montón de recursos para esta mujer hacer un montón de daño, ¿no? 5 de daño con los rayos fotónicos, al final pega muy muy fuerte. Puede curarse a sí misma y al final lo que sucede con Capitana Marvel es que eh, robas tal cantidad de cartas con la nave, con su habilidad de alter ego, etcétera, etcétera, etcétera. Robas tal cantidad de cartas que puedes llegar a aplicar un mogollón de daño en un mismo turno porque no dejas de robar cartas, ¿no? Entonces, Capitana Marvel es muy, muy buena. Luego, bueno, vamos a hablar primero de Rocket y luego os hablo un poco, ¿vale? Rocket está en el mismo caso que Thor. Thor iría un poco aquí, supongo. Como sabréis, pues hombre, a Thor no le he jugado. Realmente, por cierto, este vídeo lo traigo. Tened en cuenta que he jugado muchísimo más o muchísimas más horas, muchísimas más partidas, algunos héroes que otros. Entonces, puede haber una segunda parte de este mismo vídeo en plan diciendo, bueno, vamos a actualizar un poco el mapa de héroes, vamos a colocar este un poco más aquí, un poco más allá, o han salido nuevas cartas, entonces salen nuevas sinergias, nuevas estrategias, entonces este héroe sería más off-tank, este héroe sería más flex, ¿no? Entonces, bueno, tened eso en cuenta, ¿vale? Pero bueno, a Thor no le he jugado, pero obviamente Thor, por las cartas que han ido saliendo de agresividad, lo que mejor le iría a Thor es ir a agresividad y ser un personaje dedicado a reventar esbirros, ¿no? Y hacer un montón de daño, entonces pues iría un poco al DPS, que es un poco lo que le sucede a Rocket, aunque Rocket, bueno, es un poco diferente. Realmente Rocket podría ser un poquito más controlero, tener más en cuenta la amenaza también. Hay una baraja que me gusta mucho, especialmente de Emperatore, que sacó un Rocket bastante agresivo, pero que iba con protección, y utilizaba cartas como la barrera de energía. Esa me gusta mucho, esa baraja, la verdad. Aún no la he podido probar, pero ya os digo, he visto más de una vez ese vídeo, por lo que me gusta ese diseño de baraja. Es muy mi estilo, ¿vale? Muy, muy de controlero. ¿Qué tiene Rocket, además? Que, bueno, como todos los héroes que tienen armas, al final tú las armas te las dejas en mesa y tú vas a poder manejar, digamos, y repartir el daño. Vale, no es pues problemas que le suceden, por ejemplo, a héroes como Spider-Man, que es algo que no me gusta nada de Spider-Man, que tiene los 8 de daño en una carta, que es el balanceo con patada. Entonces tú aplicas esos 8, pero ya, no puedes repartirlo. Y a lo mejor tu amenaza está repartida en 2 esbirros y el villano. Entonces te gustaría más repartir ese daño. Y Rocket en ese sentido, con las armas, puede repartir mucho mejor el daño. Por eso va yendo ya un poco más a flex, porque tiene algunas cartas que le facilitan la intervención y porque tiene armas que te van a poder dar esa flexibilidad que a lo mejor pues Hulk, por ejemplo, no tendría, ¿no? O Drax a lo mejor pues tampoco tendría, ¿no? Vale, ¿qué cartas son interesantes ya viniéndonos a los DPS, ¿no? Primero, como veis, el aspecto que mejor le va a ir es el de agresividad. También hay algunas de liderazgo que pueden ir muy bien en según qué estrategias. Y os cuento, ¿no? Bueno, bicho, obviamente es muy buena carta porque después de que tu héroe realice un ataque, cura 1 de daño a bicho. Entonces es muy buen aliado. Normalmente los DPS van a estar atacando. Entonces a bicho lo vas a estar curando. El a por ellos, pues ya hemos hablado muchas veces de esta carta, ¿no? Después de que tu héroe ataque y derrote a un enemigo, quitas 2 de amenaza de un plan. Entonces es muy buena carta porque si vas a estar colocándote esbirros, como podría ser con Rocket o como podría ser con Thor, con cartas como Buscando Problemas, que te ponen esbirros en mesa, o Ángela, que te pone esbirros en mesa,
vas a poder utilizar esta carta pues con mucha facilidad, ¿no? Asalto implacable, hace daño esbirro, entrar en combate, daño esbirro y Ángela, pues como estamos hablando, ¿no? Tienes a un aliado muy bueno que te cuesta 0 y lo único que tienes que hacer es buscarte un esbirro, ¿no? Buscando problemas, hace lo mismo, descartas cartas hasta que te salga un esbirro, pones en juego al esbirro, quitas 3 de amenaza. Al final es jugar un poco con eso, ¿no? Y si te estás buscando esbirros, ¿qué es bueno? Pues una Spider-Girl, ¿no? Después de que juegues a Spider-Girl desde tu mano, aturdes y confundes un esbirro. Entonces, al final veis que, bueno, el aspecto de agresividad está muy centrado en, oye, mandadme esbirros que me dan igual, que además me van a dar ventajas para poder reventar, ¿no? Y, por ejemplo, pues con habilidades como la de Rocket, que después de que inflijas daño sobrante a un enemigo, como podría ser un esbirro, que es la manera más fácil de hacer daño sobrante, robas una carta, ¿no? Vale, luego, si os vais un poco más a un DPS un poco más versátil, que esto también podría ir para los flex, podríais jugar liderazgo y tenéis aliados como Ojo de Halcón, que después de que entre en juego un esbirro, quítale un contador de flechas a Ojo de Halcón, infliges 2 daños a ese esbirro. Entonces, si tenéis a un compañero que ya va a buscarse esbirros, o si estáis jugando un héroe que juega con 2 aspectos y podéis meteros el liderazgo y agresividad, podéis buscaros esbirros y luego tener pues aliados como Ojo de Halcón que le hacen daño a esos esbirros, ¿vale? O Chicardinja, que le hace un daño a todos, entonces si estáis buscando esbirros por lo mismo. Y luego hay otras cartas ya más centradas en daño masivo, que podría ser más centrado a otro tipo de estrategia, que es simplemente ir a hacer daño y poner mucho aliado en mesa, que pues por ejemplo Powerman, ¿no? Este tipo de aliados que de repente pueden chetarse muchísimo el ataque, este hombre puede irse a +4 de ataque, pues con ataque masivo y este tipo de cartas de hacer muchísimo daño en un solo turno, ¿no? Entonces, bueno, es una estrategia más lenta, es una estrategia a lo mejor de menos daño continuado. Si vais a jugar esa estrategia, sería bueno que otro llevara más en la otra estrategia, hacer un daño continuado, ¿vale? Para poder manejar un poco todo, todas las posibles situaciones. Pero bueno, está ahí y es bastante útil para el propio daño, ¿no? Luego vendría Black Panther. Black Panther tiene algo muy curioso. La mayoría de la gente dice y con criterio, dicen que podría ser un buen protector, un buen tanque por el tema de la represalia. Yo entiendo que sí, que obviamente tener 2 y tener represalia va muy bien para defender. Pero sinceramente, cada vez me convence más que Black Panther es más un tipo flex que, primero, tiene 2-2-2, luego tiene cada una de las mejoras que conocemos de Black Panther, que cada una de ellas hace una cosa diferente. Algunas hace daño a todo, otras hace intervención, otras hace un daño más masivo y la otra traslada daño, ¿no? Entonces, y cura y demás. Luego tiene cartas como la Ciudad Dorada, que es de las más importantes de su baraja, que le va a dar profundidad de baraja y esto solo puede jugar como alter ego. Entonces te interesa irte de vez en cuando al alter ego para poder sacarle provecho, ¿no? Y luego la carta más importante para mí de la baraja que nos trae Black Panther es el Vibranium, que traemos 3 copias de ella. Entonces, ¿qué sucede con el Vibranium? Tener 3 copias de un recurso doble universal me parece una auténtica barbaridad. Y lo que puedes hacer es que, ya que liderazgo es un aspecto que juega con los aliados y los aliados suelen ser un poquito más caros, puedes tirar del Vibranium para aprovecharte de ello y jugar un Black Panther en liderazgo que sea súper flexible, que tenga un montón de aliados, que además él es 2-2-2, entonces entre que los aliados y el aspecto de liderazgo siempre te va a dar mucha versatilidad y entre que él no va a tener problemas para pagarlos y además tiene cartas como la Ciudad Dorada que si se va al alter ego le va a dar muchas ventajas y no va a sufrir al irse al alter ego porque tiene a los aliados pues un poco ayudándole. Creo que realmente Black Panther va a funcionar muy bien en el aspecto de liderazgo y flexeando un poco, ¿no? Pudiendo ir a daño, pudiendo ir a intervención, pudiendo ir incluso a defensa en un momento dado. Por eso lo pongo más en esta zona flexeable cerca de los tanques que más en estos flex que ya tiran más al support, al control, ¿vale? Que los veremos ahora por aquí. Entonces creo que es un tipo que ya es mucho más flex o sea, aquí ya terminaría un poco el DPS, ¿vale? Incluso a lo mejor Avispa podría ser incluso un poco más DPS que Black Panther, ¿no? Bueno, pues hablemos un poco de Avispa también. Realmente esto ya lo sabéis, gente, no tengo que explicároslo. Avispa, Hombre Hormiga y Spectrum son personajes que cambian de identidad. Tanto se puede ir a Diminuto como se puede ir a Gigante, Hombre Hormiga y Avispa. Me da la sensación de que Avispa
hace un poquito más de daño o tiene enfocadas las cartas un poco más al daño que Hombro Hormiga. No los he jugado lo suficiente, entonces tampoco os puedo decir, pero sí que los he jugado. Hombro Hormiga tiene cartas como Ejército Hormigas, que te va a poner un daño a un enemigo y tiene 3 copias. Entonces es lo mismo que sucede con Rocket, que podemos repartir ese daño, ¿vale? Entonces son personajes súper versátiles, ¿vale? Es el mismo caso de Spectrum, que cambia de identidad, entonces puede tener más 2 en intervención, más 2 en ataque, más 2 en defensa, ¿no? Es lo mismo que si eres gigante haces más daño, si es diminuto haces más intervención, ¿no? Que le sucede al Hombro Hormiga, por ejemplo. Entonces, en función de eso, de lo que necesite el equipo, de lo que necesites tú, si estás jugando en solo, vas a querer ir a una cosa u otra. Pues bueno, a los flex ya lo fuimos viendo, lo que mejor les va es liderazgo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no todo, iremos viendo otras cartas también, que las tengo por aquí apartadas, ahora las veréis. Nebula, también me parece que siendo un 2-2-2 es muy buena flex. Tiene acciones en alter ego que le recuperan las mejoras. Con las mejoras va a poder hacer una cosa u otra. Aquí ella es un poco más víctima de sus propias mejoras. Me explico. Va a tener que hacer un poco las cosas que le vayan pidiendo sus mejoras, ¿no? Sus mejoras al final le van a obligar a hacer una cosa en concreto. Y en función de las que te toque, pues podrás hacer o más daño o más intervención, dependiendo de un poco lo que te vaya tocando. Pero claro, como son un poco repartidas, pues más o menos va a poder ir a una cosa u otra. Y luego tenemos a Mercurio, que Mercurio es otro caso como Iron Man. Son los dos personajes, yo creo, más extraños dentro de, o más difíciles de encajar dentro de esta estructura, porque realmente Mercurio, si es un personaje que tú puedes especializar muchísimo, pero muchísimo. ¿Cuál es la gran versatilidad de Mercurio? Por eso lo pongo en flex. Bueno, porque se prepara Mercurio, prepara Mercurio, prepara Mercurio, prepara Mercurio. Después de que prepares a Mercurio, prepara esta carta, generas un recurso y luego lo que sucede es que se cheta, ¿no? Máxima velocidad, que es tremenda esta carta. Recibes más 2 de intervención, de ataque y de defensa. ¿Vale? Y luego puedes chetarte el ataque, chetarte la intervención o chetarte la defensa, ¿no? Entonces, y luego puedes o infligir daño 2 veces o quitar amenaza 2 veces o hacer una de cada. O sea, al final es un tipo súper, súper, súper versátil. La sensación que me da es que tú a Mercurio, si a lo mejor le pones cartas como el aguante y lo pones a cartas de protección y demás, creo que podría ser muy buen tanque. Además, Mercurio dice que después de que uses uno de sus atributos básicos, lo puedes volver a preparar. Entonces, sin ninguna necesidad de ningún otro tipo de carta, si tú defiendes a uno de tus compañeros, estás utilizando un atributo básico, que es la defensa, y pues en un momento dado tendrás chetada la defensa, no estarás defendiendo solo de uno, o con cartas de protección te puedes chetar la defensa, como las que ya vimos, y entonces una vez que lo hayas defendido, te preparas, y luego aún puedes defender a otro, ¿vale? Y luego seguramente pues tendrás alguna carta. Estas no, porque son acción de héroe, pero puedes tener alguna carta que te vuelva a preparar, prepararte a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, con esa capacidad que tiene de prepararse tantas veces, es muy buen flex, pero a la vez creo que podría ser una buena opción de tanque, ¿vale? Ya veis que tiene muy poca vida, ¿eh? Entonces es algo que habría que tener en cuenta. Pero bueno, me parece que podría ser muy buen tanque, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, cerca de los flex, pero también cerca del tanqueo. Spectrum ya le he comentado y ahora vamos un poco con estas cartas flex, ¿no? Bueno, lo típico, aliados, esto lo hemos visto, aliados que tengan coste cero, que un poco te puedes marcar tú el coste al que entran y pues pueden ser muy útiles. Luego, cartas flex interesantes. Esto vamos a ver ahora por qué es muy interesante, ¿no? Cartas como aprovechar la ventaja. Porque cuando ya abandonamos el territorio flex y nos vamos al support, los support, os comenté en el anterior vídeo, había algunos que eran más healer, entre comillas, no eran tanto control, control, control. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que juegan, eso que yo llamo healers, son con los estados de los compañeros y de los enemigos. Lo que hace un healer básicamente es hacer peor al enemigo y mejor al compañero. O mejor a sí mismo y peor al enemigo. Entonces, si tú estás confundiendo o estás aturdiendo al villano, esta carta te puede ser muy útil. Lo estamos viendo en la campaña con Spider-Woman, ¿no? Porque solo por uno haces 2 de daño, pero es que además robas una carta porque el villano o el enemigo al que se lo haces o está aturdido o está confundido. Luego,
Ataque sigiloso. Inflige 4 a un enemigo. Si este ataque derrota a un enemigo, quitas 2 de amenaza a un plan, ¿no? Este tipo de cartas que hacen las dos cosas, que hacen daño y que quitan amenaza, son muy buenas para los flex. Wiccan es muy bueno, porque después de que intervenga, creo que es, ¿no? Sí, después de que Wiccan interviene, descartas la primera, bueno, infliges 1 de daño por cada icono que muestre la carta de encuentros, ¿no? Entonces estás otra vez interviniendo y atacando. Sucede lo mismo con Daredevil. Intervienes, pero a la vez haces un daño, ¿no? Ese tipo de cartas son muy interesantes. Después de que tu héroe realice una intervención, inflige daño. Vale, pues las que son así mezcladas son muy buenas, ¿no? Para los flex. Luego tenemos Jack Bandera, por ejemplo, es un aliado muy bueno para los flex, que después de que intervenga le colocas un contador. Agotas un contador, infliges 2 de daño. Intervienes, atacas. Intervienes, atacas. Los que tienen esta dualidad son muy buenas. Y luego tenemos en pie de guerra, que es una carta que hace que los que cambian de identidad, como son Avispa, Hombre Hormiga y Spectrum, sean prácticamente los mejores flex del juego. ¿Por qué? Porque dice que después de que cambies de identidad, descarta esta carta, prepara tu héroe. Es una barbaridad, o sea, tú vas a estar cambiando de identidades continuamente y lo que vas a hacer además es prepararte, ¿no? Entonces puedo intervenir con Avispa, con Ant-Man o con Spectrum, descarto esto, me preparo y ataco, ¿no? Y estás haciendo dos cosas en el mismo turno, dos cosas distintas. Luego, bueno, pues para el flexeo también nos vienen muy bien cartas como Aguijón, que no cuenta para límite de aliados, Calú, que es una Maria Gil, ¿no? O Tigre Blanco también, que al bajar nos va a dar una carta. Mayor Victoria si estáis jugando Guardianes porque prepara un personaje. O Spider-Man, que te va a dar la opción de intervenir más o de atacar más, ¿no? Las que dan versatilidad, como veis, todos va un poco em, en los mismos aspectos, ¿no? Protección, DPS, liderazgo, justicia, vale, y aquí ahora vamos a atender a justicia, protección. Así que al final un poco se va un poco viendo las similitudes de entre todos los vídeos que hemos ido viendo de cómo van funcionando los aspectos y cómo va funcionando cada héroe con esos aspectos, ¿no? Luego ya en el flex, entrando ya en zona support, tenemos a Miss Marvel. Y Miss Marvel, ¿por qué la coloco aquí? Bueno, primero, es flex porque como veis sus estadísticas no son gran cosa. Realmente a Miss Marvel la vas a utilizar casi más agotándola para hacerle la habilidad que para hacer alguna de sus stats, porque son muy pobres. Pero, ¿qué sucede? Que Miss Marvel tiene todos sus apoyos que son en acción de alter ego. Nakia Bahadir es acción de alter ego, Bruno Carelli es acción de alter ego, Amir Khan es acción de alter ego. Entonces vas a tener que irte bastante alter ego. Entonces yo creo que lo mejor para Miss Marvel es a lo mejor un aspecto así como justicia que te va a permitir tener muy controlada la amenaza y vas a poder tirar bastante de estos apoyos, ¿no? Que son bastante importantes en Capitana Marvel. Y luego además, perdón, en Miss Marvel, lo que sucede con esta mujer es que vas a poder incrementar el poder de tus eventos de intervención y de ataque. Entonces vas a poder ayudar a algo en el ataque, pero creo que realmente donde más vas a poder tirar del tema es en la intervención. Además, bueno, se puede proteger a sí misma con la flexibilidad, que le va muy bien. Entonces puede ser ya empezando esa zona de controleo, ¿no? De barajas. Controleo de barajas. Bueno, tiene 3 cartas de quitar amenaza de plan y otras 3 de hacer daño. Entonces va a ser ese flex un poco que vaya más a una cosa y otra a la vez, pero yo tiraría más a que fuera fuerte en intervención, por ejemplo. Luego tenemos a Ojo de Halcón, que si revisamos sus cartas, vuelve a ser otra cosa muy parecida, ¿no? Aturde a un enemigo, inflige 3 de daño, confunde a un enemigo, inflige 3 de daño, gana penetrante para quitar estados duros. Recordad que estamos diciendo que los support son buenos en el tema de manejo de estados, entonces si alguien se pone estado duro en el campo del enemigo, se lo podemos quitar con estas cartas. Quita amenaza, hace 3 a todo, vale, se va robando cartas y tiene el combo con Pájaro Burlón que evita que le hagan daño a sí mismo, ¿no? Entonces, Pájaro Burlón, sé que el anterior vídeo, perdón, Pájaro Burlón, Ojo de Halcón os lo ponía un poco tirando al DPS, realmente sí que puede ser un buen personaje en DPS, pero un DPS flex con liderazgo o algo por el estilo, que le vaya ayudando mientras él se va buscando las flechas, pero vemos que todas sus flechas hacen un poco de todo y además juegan con los estados. Entonces puede ser un buen flex ya tirando al support, ¿no? Luego aquí tenemos a, digamos, no sé cómo denominar a Venom, el flex support por antonomasia, o sea, es tal cual el personaje ideal para que os vaya soporteando, ¿no? Porque es un personaje que juega mucho con los estados, ¿vale?
que puede aturdir al villano, que puede confundir al villano, que puede aumentar sus stats, que tiene siempre capacidad de elección incluso en alter ego, que puedes elegir entre robar carta o curarte de 3, una auténtica barbaridad, ¿no? Luego tiene el multicañón, que es un poco el ejemplo más claro de qué es Venom, ¿no? Que te da a elegir entre o hacer daño o hacer un daño a cada esbirro o quitar 2 de amenaza. Entonces, pues como veis, es muy, muy, muy versátil. Juega con el hecho de que puede confundir o puede aturdir. Entonces, bueno, pues veis cómo empiezan a todos, en cada una de sus zonas, van compartiendo cosas, ¿no? Hulk es muy parecido a Hulka, Venom es muy parecido a Spider-Woman, que podemos ver ahora, que también juega con mete estados, pero a su favor, o se cura, o quita amenaza, o hace daño. Entonces veis como, por ejemplo, Ojo de Halcón, Venom y Spider-Woman son bastante similares, pues Hulk, Hulka y Drax son bastante similares, a lo mejor Capitán América y Groot no son tan parecidos, pero sí que pueden jugar un poco a lo mismo, bueno, Iron Man es un poco Ave Raris, no me sale, Ave Raris, ¿lo estoy diciendo bien? Ya no lo sé, ya no lo sé, hablo demasiado, gente. Luego Capitana mete muchísimo daño masivo, Rocket va a esbirros como puede ir un poco Thor, Hombre Hormiga, Avispa y Spectrum son muy similares en lo que hacen. Entonces, bueno, veis, ¿no? Como a medida que vamos transitando una zona u otra, se van pareciendo más o menos. Luego, Bruja Escarlata. Bruja, yo la puse como DPS porque realmente puede hacer mucho daño, pero me estoy dando cuenta que Bruja. Y ahora aquí empezamos ya el Super Support, ¿vale? Con Bruja empiezan los Super Support. Y ahora os voy a explicar qué es para mí lo más determinante como un Super Support, ¿no? Que es el tema de las antiperfidias. Si un personaje tiene antiperfidias, ya tiene que activarse vuestro sentido arácnido y decir, ojo, este héroe va bien para control. Es un buen support controlero. Vale, ya no es tanto flex que puede pues ayudar en una cosa u otra, o no es tanto un healer que juegue más con los estados de curar a alguien, o de poner un estado duro, o de aturdir a alguien, o de confundir a alguien, como pueden ser más estos, sino que ya juega un poco de antiperfidias, de oye, no se puede hacer perfidias, ¿no? Como es el alterar la realidad. Cuando se muestra una carta de encuentro, anula todos esos efectos y descártala, ¿no? Luego puede jugar con el hecho de quitar o aumentar los iconos. Puede jugar con coloca una carta de estado sobre un personaje, o sea que con los maleficios podría jugar al tema de poner estados en positivo para ti o en negativo para el rival, pero también puede hacer mucho daño. Entonces, viene a empezar a estar ya en... Es el último paso de no juega tanto con los estados como Venom y Spider-Woman, pero ya empieza a jugar con los que son full control, que juegan mucho con las antiperfidias, ¿no? Y aquí tenemos a, pues, una de las grandes controleras por antonomasia, ¿no? Y una de mis preferidas. Bueno, son mis héroes preferidos los de control, ya os lo digo ahora. Me encantan estos héroes y los he colocado así porque creo que Viuda, de los tres, creo que a lo mejor es un poco la más flex, porque tiene ya dos cartas que son antiperfidias. Estos tres, veis que ya comparten cosas. Spider-Man también tiene dos antiperfidias. Adam Warlock tiene también otras dos antiperfidias. Entonces son muy similares. Tienen cartas, eso, que anulan antiperfidias. Pero lo bueno que tiene Viuda Negra es que aparte de que es una 2-2-2 y entonces eso le da bastante flexibilidad, luego tiene cartas como Danza Mortal que va a flexear mucho en el tema del daño, puede hacer uno a un enemigo, dos a otro, tres a otro, vale, si entra un esbirro le hace dos a ese esbirro, tiene, bueno, anula iconos de aumento, bueno, tiene diferentes cartas que le van a poder ayudar, ¿no? Quita amenaza, tiene a Soldado de Invierno, que es uno de los mejores aliados del juego, porque realmente te lo puedes bajar muchas veces por cero, por la cantidad de planificaciones que puedes llegar a poner en mesa. Y la única limitación, a lo mejor que le veo a Viuda, es que hoy por hoy, el número de planificaciones que hay, no sé si aquí me estoy colando, igual me estoy olvidando de algo, pero juraría que lo único que compensa es llevar justicia, tener muy controlada la amenaza y jugar mucho a planificaciones de justicia, que es donde más planificaciones hay, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa limitación, ¿no? Luego tenemos a Spider-Man, que hay gente que la pone como un héroe de protección, de casi un tanque, ¿no? No es mala opción, realmente, no es mala opción. De hecho, Spider-Man juega muy bien con cartas como Ni un paso atrás, y aún mejor, yo diría, con defensa desesperado, con Indómito, porque lo preparan, y como defiende muy bien, y pues lo único que le falta a Spider-Man es prepararse, entonces si se prepara ya con esas cartas, ya es tremendamente intocable Spider-Man. Pero realmente yo creo que por el tema de que lleva las antiperfidias y que es bastante versátil,
yo creo que es más de control, ¿vale? Lo demás, él puede defenderse a sí mismo con cartas como voltereta hacia atrás, puede curarse con Tia May de una manera súper eficiente, tiene Gata Negra que le va a hacer robar cartas y poder ayudar en el daño, o sea que creo que es un tipo muy versátil, pero creo que es más orientado al control que un tipo orientado a defender, porque además, como veis, solo tiene 10 de vida y no tiene características como la de Groot de poderse aumentar la vida o pues tener un escudo como tiene el Capi que le va a dar +1 en defensa y represalia. Entonces yo creo que es más controlero que un tipo protector, ¿eh? Luego tendríamos a Adam Warlock, que bueno, que os voy a contar de Adam Warlock que no se ha dicho ya, ¿no? Tenéis ahí todo explicado, por ejemplo, en vídeos como Adam Warlock y los inmortales, ¿no? Que tiene a los aliados que son prácticamente inmortales, tiene un par de antiperfidias y, bueno, tiene cartas para la amenaza o para hacer daño, ¿no? A mí me gustan mucho las cartas que no cuestan tanto y hacen un daño intermedio que a lo mejor las cartas como el balanceo con patada que cuestan un poco más pero hacen muchísimo daño porque al final eso solo es para un momento dado y esto a lo mejor te va a dar más versatilidad. Yo creo que Adam Warlock roba cartas, se prepara a sí mismo, se cura a sí mismo, o sea, es una locura este héroe, la versatilidad que puede tener, ¿no? Y cómo nos puede ayudar con las antiperfidias y al jugar los 4 aspectos tiene cosas muy importantes, ¿no? Como son cosas que puede utilizar Spider-Woman. Estoy dándome cuenta que me falta aquí Gamora. ¿Dónde metió a Gamora? Me ha quedado en la caja. Vale, Gamora, obviamente, si no recuerdo mal, es una 2-2, sería flex tirando a agresiva, ¿vale? Porque pues, los dos aspectos que mejor le van a Gamora es flexibilidad, perdón, es justicia y agresividad. Entonces realmente podría estar ahí en ese de peseo, ¿vale? Luego, cartas clave de los support, ¿vale? Del control. Las que te permitan intervenir, curarte, las que apliquen estados como el fusil sónico que te va a confundir al villano, las que juegan con el hecho de que están confundidos, la multitarea. ¿Por qué multitarea? Es que ahora vamos a hacer aquí un combo que esto hay que explicarlo bien, ¿vale? Desde que salió de un modo u otro que nos busca un plan secundario, hay cartas que han conseguido una relevancia bastante importante. También hemos hablado de la importancia de los costes bajos. Entonces, por 0 nos vamos a buscar en contra un plan secundario. ¿Pero qué hacemos? Robamos 3 cartas. Si derrotamos un plan, ¿qué sucede? Que nos preparamos. Si derrotamos un plan secundario, ¿qué sucede? Que robamos carta. Si hay un plan secundario, ¿qué vamos a poder hacer? Pues quitar 2 de amenaza de un plan, que puede ser el principal, y si lo hemos pagado con ciencia, quitamos 2 de amenaza de otro plan. Entonces, para que sea útil, debería haber otro plan en mesa. Y nos lo da el de un modo u otro, ¿no? Entonces, en Justicia está empezando a salir una serie de cartas muy interesantes, ¿no? Incluso en Multi, Spider-Man, aunque sea muy caro, puede ser muy útil por el tema de quitar 3 de amenaza por jugador, ¿no? A un plan secundario. Y aquí está la clave de la que os quería hablar. Ya veis el taco de cartas interesantes que hay para control, ¿eh? Con gente como Adam Warlock o como Spider-Woman, ¿no? Que juegan con el hecho de que podéis llevar 2 aspectos, bueno, en el caso de Warlock podéis llevar más, y podéis llevar este combo, ¿no? Que, bueno, el combo de Coulson con respuesta rápida, ya os hablé de él, no hace falta que os lo comente, que simplemente uno se protege al otro y ya estaría. O sea, tienes ahí un aliado inmortal. Luego tienes personajes como Eros, que después de que juegues Eros desde tu mano, confunde un esbirro por cada recurso de ciencia que has utilizado. Todo lo que juegue con estados va a ir en la zona support. Vale. Luego tenemos esta combinación tremenda con Warlock, que no solo podemos jugar si tenemos un místico, ¿vale? Que con el entrenamiento defensivo nos vamos a recuperar hechizo de escudo. Y hechizo de escudo lo que hace es que no nos hagan daño. Entonces podemos jugar hechizo de escudo pues 3 turnos, ¿vale? Una barbaridad. Luego, pues cartas como tácticas de infiltración, que también va contra las perfidias, que es muy buena para Viuda Negra porque es una planificación. Y bueno, ya lo vais viendo, ¿no? Como hay cartas que juegan con los estados que pueden ir muy bien en zona support, en zona control, camarote tripulante, que te cura 1 de daño a un alter ego, no tienes por qué ser tú. O otra antiperfidias, que puede ser el poneros detrás de mí, ¿no? Que esta carta le puede ir muy bien a lo mejor a Spider-Man, porque dice, cuando se muestra esta carta, en vez de eso, el villano te ataca y anulas la perfidia. Entonces, bueno, pues atácame, que tengo muy buena defensa, que además robo carta, y lo que voy a hacer es quitarle una perfidia al equipo. Luego, una vez más, jugar con estados, jugar con cartas que tienen recursividad, curar al enemigo, evitar que el que ataca haga daño, o sea, empeorar al enemigo, mejorarse a uno mismo, inflige 4 de daño a un enemigo, si este ataque derrota al enemigo, dale un estado duro a tu héroe,
la barrera de energía, que es algo de lo que os hablé antes que utilizó Empe, una baraja muy interesante con Rocket, porque tiene la sinergia que es tecnología, te la puedes recuperar con Rocket. Entonces puedes jugar más o menos un Rocket controlero en protección, con cartas como barrera de energía, podríamos llevar 3 copias, y podemos estar pues repartiendo ese daño, ¿no? Evita un daño e inflige uno a un enemigo. Entonces, con las barreras puedes jugar un poco a eso, ¿no? Hacerte una baraja controlera. O, bueno, pues otra vez, otro aliado que tiene recursividad que puedes curarte de 2 a Warlock utilizando un recurso de ciencia. Me quedan por aquí, que me acabo de dar cuenta, unas cartas que van bien para los off-tank, que infliges 4 y además, esta es muy parecida a una de Capitán América, ¿no? Haces 4 de daño, si has pagado el coste con fuerza, pues aturdes al enemigo, robas una carta, que el enemigo te ataque, entonces infliges 5 de daño. Recordad que a Hulk o Hulka les va bien que les ataquen, o a Drax, y después de que el villano te ataque, quita tanta amenaza como la cantidad de daño que hayas sufrido. Entonces, bueno, pues son cartas que van muy bien a los héroes a los que no les viene mal que les ataquen, ¿no? Y un poco hasta aquí todo. Hemos hecho yo creo un repaso a todos los héroes. Creo que así, de algún modo, acabamos de completar un poco todo este mapa que empezó a verse en el anterior vídeo, el de la semana pasada, bueno, de cómo aplicar el tema de los MOBA de los diferentes héroes de Marvel Champions, ¿no? Cómo tenerlo aquí aplicado. Y así yo creo que completamos un poco la información y lo que os voy a traer para la semana, que tengo muchas ganas de traeroslo, son ya arquetipos, ¿vale? Barajas, ya como tal. Bueno, pues, por ejemplo, de la que os hablé en su momento, que era Warlock inspirado en el Dragar de Magic, ¿no? Dragar, una baraja que se centra en dragar. Pues eso de dragar es un arquetipo como tal, ¿no? Pues podemos empezar a traer barajas que vayan a ese tipo por ejemplo, Spider-Woman, que me hablaron en el vídeo de la semana pasada, Voltron o Voltron, no sé si lo pronuncio bien. Pero bueno, ya he ido viendo esas barajas, he ido informándome, he estado viendo vídeos de YouTube, he estado viendo el Marvel CDB para ver diferentes diseños y demás. Y voy a empezar a traeros ahora arquetipos interesantes, ¿no? Hay también arquetipos que ha traído, por ejemplo, Juncal, con 5 arquetipos diferentes para Spider-Woman, ¿no? Que entra dentro de qué estrategias distintas podemos traer con Spider-Woman, que también es un vídeo que os recomiendo, que os veáis para empezar a ver diferentes estrategias con diferentes héroes. Pero eso, lo que vamos a empezar a traer son arquetipos ya muy definidos dentro de una baraja muy definida, ¿no? Como podría ser Capitán América en el Stunlock, o Venom Stunlock. No sé si la de Capitán América se llama Stunlock como tal. Sé que la de Venom sí. Pues no sé. Diferentes estrategias son muy, muy, muy centradas a una cosa y ya son ya diseños muy contrastados de gente que lo ha jugado mucho, de gente que le ha dado muchas vueltas a esa baraja, que la ha ido mejorando con el tiempo, que han salido cartas que aún la han mejorado más. Entonces, bueno, como son ya barajas muy contrastadas, pues empezaré a traeros ese tipo de barajas para que tengáis la información en el canal de, oye, con este héroe, ¿qué me puedo jugar? Y ya sea más para solo o para multijugador, ¿qué me puedo jugar como tal? Pues esta baraja con estas cartas, incluso puede ser algo que digas tú, me fijo esta baraja ya para siempre, en plan, me cojo al Capitán América, lo voy a jugar siempre en protección con esta lista de cartas, o me voy a jugar siempre a Venom con esta lista de cartas en justicia, o me voy a jugar a Spider-Woman con esta lista de cartas clave que con lo que juegan es achetar a su aliada, que es Capitana Marvel, que funciona muy bien, que es una de las estrategias que os habla Juncal en el vídeo, ¿no? De Spider-Woman, pues como voy a hacer que no se muera nunca, entonces cada vez que ataque o que intervenga estoy robando una carta mayores, ¿no? Pues ese tipo de estrategias os las voy a traer para que si queréis ya fijaros una lista de cartas con cada héroe. No sé si podré traer todos los héroes, obviamente vamos a ir trayendo cada semana una y vamos a ir hablando del tema, ¿no? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Chao.